Allá vamos, donde vamos a estar aprendiendo juntos por medio de testimonios y entrevistas a expertos, la razón por la cual hoy más que nunca es tan importante comenzar a hablar de nuestro envejecimiento, la vejez y las diferentes maneras en las que podemos terminar con el edadismo, o sea, la discriminación por edad. Así que ponte a gusto, prepárate un tecito y platiquemos. Hola amistades, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Cabeza, mejor conocida en redes sociales como La Chavarruca, y bienvenidos una vez más a su nuevo podcast favorito, Pa' Allá Vamos. El día de hoy, la verdad es que estoy súper emocionada porque es un tema que no le sé tanto, pero al mismo tiempo va a estar bien bueno porque va a ser hablar de edadismo en la salud, con pacientes, personas mayores, o incluso también mandar algunas preguntas que tienen que ver ahí como con los propios doctores, ¿no? Y los propios médicos. Entonces, ¿qué tipo de edadismos existen? ¿Cómo evitar el edadismo? ¿Cómo reconocer el edadismo? Va a estar bien, bien bueno. Pero bueno, antes de empezar y de irnos a la mera conversación chida, les quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Bianca, que son unos cubiertos de alta calidad, acero inoxidable, tienen diseños de florecitas como de cosas bien chidas. Y si te estás mudando de casa, si quieres como ya... Yo tengo en mi casa de que 3 diferentes tipos de cubiertos, entonces creo que voy a conseguir mis cubiertos de Bianca porque ya necesito cubiertos nuevos. Pero bueno, si quieres renovar cubiertos como yo, puedes ir a Liverpool y ahí está Bianca, y puedes ir a Amazon y también está Bianca. Y también a otros patrocinadores, a Ajua Peppers, que son los chicharrones de chile más deliciosos del mundo. De verdad están súper ricos. Crujen delicioso en la boca y puedes comerlo como botana. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya, para no atrasarnos tanto, voy a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Yamilet Villarreal. Es licenciada en gerontología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en atención y bienestar de personas mayores y creadora de contenido en gerontología y salud. Muchísimas gracias, bienvenida, Yami. Muchísimas gracias, Jen, por la invitación y pues un gusto. Y pues sí, la neta va a estar bien bueno el contenido del día de hoy. Ya sé, estoy muy emocionada. Uh-huh. Por cierto, Yami o Yamilet, ya te había preguntado por no me acuerdo. Yami, está bien. Yami, ok. Uh-huh. Pues antes que nada quiero hacer una... Bueno, yo, por cierto, porque hay algunas personas que luego me mandan en redes sociales como de, ay, sí, tú eres gerontóloga como yo, no sé qué. Yo no soy gerontóloga, yo no soy geriatra. De hecho, no sé la diferencia y me gustaría que me explicaras la diferencia entre uno y otro. Yo solamente me gusta la sociología, me gusta la antropología, me gustan estos temas, la vejez, el envejecimiento, y yo más voy por el área social que médica. Solamente para que lo sepan, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología? Que no sé. Geriatría es la especialidad médica. Para llegar a ser geriatra, primero estudian los 7 años de la carrera de medicina y después se van por la especialidad hacia medicina interna, donde está geriatría. Y gerontología es toda una licenciatura. Nosotros como gerontólogas o gerontólogos estudiamos el proceso de envejecimiento de manera integral, sabemos las áreas de cada una de las personas. En palabras más sencillas, la diferencia entre geriatría y gerontología es que ellos pueden recetar medicamentos y nosotros no, porque obviamente tienen esta parte médica de permisos, como el psicólogo y el psiquiatra. Así de sencillo. Entonces, pues ambos trabajamos de manera integral. Y obviamente esto ayuda a poder abordar a las personas mayores en el sentido de salud, pues más completo, por así decirlo. Ok, qué interesante. Yes. Muy bien. Esa es como la principal diferencia como en palabras sencillas para que se pueda entender. Ok. Antes de que sigas, por cierto, amistades, quería hacer un breve, darles contexto, por si es la primera vez que escuchas este podcast, la primera vez que escuchas el término edadismo, nada más quiero platicar un poco de qué es el edadismo, justo de qué vamos a estar platicando hoy. El edadismo es justo como, de ahí viene la palabra, edadismo. Es la discriminación, son los prejuicios y los estereotipos por razón de edad. O sea, como, no sé, que la idea de que todos los viejitos, entre comillas, porque están mal dicho viejitos, por cierto, todas las personas mayores no tienen dientes, ¿no? O les faltan dientes. O todos caminan de cierta forma. O todos usan chales y todas las abuelitas les gusta tejer. Esos son estereotipos, ¿no?
Y discriminación sería como no dejar pasar a las personas arriba de cierta edad a ciertos establecimientos, cobrar un extra por tu edad, que los niños no sean vistos, que no se les escuche en sus comentarios, que ni siquiera se les escuche, ¿no? Ese y muchísimos otros ejemplos más son una de las muchas formas que existen de edadismo. Entonces, hoy vamos a hablar del edadismo en el área de la salud, en consultas médicas, entre los, ¿cómo se llaman estos cuando los doctores están apenas en su estancia? ¿Cómo se le llama esto? ¿Residencias? Residencia. Edadismo en las residencias, porque seguramente sí ha de haber, yo no sé, pero seguramente sí. Pero justo, bueno, ese fue el contexto del día de hoy y ahora sí ya vamos a pasar a lo chido. Ni siquiera sé por dónde empezar porque siento que hay tantos temas. Yo no tengo, o sea, mis abuelos todavía no están como, o sea, son independientes, están como en un punto chido, si bien, entonces mis papás igual, nunca he estado cerca de familiares o personas a quienes yo tenga que acompañar a consultas. Okay. En mi familia todavía no estamos en eso, o tal vez nunca llegaremos. Mi abuela murió manejando y yendo a catecismo, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, dando clases de catecismo. Pero, bueno, entonces, esto iba a que yo no, personalmente yo no conozco pues yo nunca he ido con mis abuelos al doctor como de, oye, no sé qué, pero sé que sí existe el edadismo en la salud muy cabrón, porque lo he leído, porque he escuchado historias. Justo ayer una persona me contaba una historia y ahorita pues ya puedes abonar. No, más, está muy fuerte. No sé si lo vieron ustedes, pero está muy fuerte. Les voy a contar para los que no vieron mis historias hace unos meses, ayer. Estamos moviéndonos en el tiempo porque hoy no es hoy para ti. Pero bueno, justo una persona me mandó en redes sociales una historia de que ella es dentista, ¿no? Y llegó un paciente de 75 años aprox, no me acuerdo, y su hijo. Y el paciente tenía de que le faltaban muchísimos dientes, tenía dolor en una muela, le tenían que quitar esta muela y le tenían que poner, como básicamente ponerle toda una dentadura nueva. Y el hijo lo que dijo fue como, no, pues yo creo que ya no, porque pues aparte ya no le falta mucho a mi papá. Y la dentista me dijo como, güey, yo más que enojarme me entristecí, o sea, de que me dieron ganas de llorar, de pensar en la impotencia que sentí en ese momento, como de, güey, uno ni siquiera sabes cuánto tiempo le falta, ¿no? O sea, cuánto tiempo le falta, entre comillas, o sea, cuántos años falta para que muera, o sea, pueden ser meses, pueden ser 15 años, güey, literalmente, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Y en segundo lugar, ¿quién eres tú? O sea, tú no es tu dentadura, no es tu salud. Es la salud de otra persona, o sea, ¿por qué estás decidiendo por una persona mayor? Claro. Y quién sabe cuánto tiempo vaya a estar este hombre con el dolor, ¿no? Y bueno, quería empezar con esta historia porque seguramente tú has escuchado muchas cosas del estilo, entonces quisiera como... Hay que empezar a hablar de eso. Sí. Fíjate, abordando específicamente ese caso, uno de los principales edadismos alrededor de salud es que se normaliza el dolor. O sea, ya porque eres mayor te duele. Así de sencillo, ¿no? Y justo hablando de este caso de la dentista o de este caso odontológico, primero es el dolor que lo está normalizando y si por algo acudieron a la cita es porque la persona directamente está sintiendo una molestia que quiere tratar, ¿no? Y es como le dices, primero el hijo está diciendo por la persona y si bien puede tomar las decisiones esa persona mayor, ese adulto, obviamente ahí ya no lo está decidiendo. Entonces ahí entra uno de los principales edadismos, ¿no? Aparte de normalizar el dolor, digamos desde el punto de vista de salud, el que las personas mayores, obviamente por parte del envejecimiento, que no es normal que pierdan los dientes, eso también es muy importante, no es normal y también se tiene súper normalizado. Entonces hay parte del estilo de vida, también la higiene bucal, alimentación, etcétera, que hacen que las personas vayan perdiendo dientes. Sin embargo, que como sí, más bien es porque te dejas las caries y ya al final pierdes el diente. Y ahí hay muchas cosas, ¿sabes? Como que muchos de los contextos. Uno, que no se tiene la información respecto a la salud bucal, porque creo que en general toda la sociedad no le damos tanta importancia a la salud bucal cuando es muy importante. Y la otra es que están reforzados estos estereotipos de personas sin dentadura. De que son las abuelitas o los abuelitos o las personas mayores refiriéndose a... que no, o sea, como que, no sé, o sea, no tienen dientes. Ajá, o que no pueden hablar bien, que no pueden masticar bien, y eso es como una figura que viene a reforzar que con el paso del tiempo vas a estar así.
cuando no es. Y entonces, con esta pérdida de las piezas dentales, pues obviamente ya empiezan otros problemas físicos, sobre todo en la parte de la digestión. Pues no pueden masticar bien, ya dejan de comer ciertos alimentos porque ya no pueden morder, etcétera. Entonces, pues sí es un análisis muy integral y empezar con este caso es muy importante porque es uno de miles que pasan alrededor de todas las áreas de salud, ¿sabes? No es exclusivo de eso. Claro. Y sí me llamó mucho la atención esa historia porque pues no sabemos bien el contexto de la persona, ¿no? Si tenía 75, el rango de edad más o menos en lo que vamos a estar viviendo ya en México son 70 y tantos años, 72, 73 para... del género. Ajá, pero pues es ya la media, ¿sabes? O sea, ya es la media, no es como a los 76 la mayoría se muere, ¿no? Exacto. O sea, ya es ahorita la media y cada vez vamos viviendo más años. Entonces, por eso es la importancia de que ya se empiecen a mejorar estas atenciones en salud hacia las personas mayores. Ahora, todo relacionado a esto es que viene la transición demográfica, que es justamente este cambio generacional o social en el que a través de la disminución de los nacimientos de los hijos, pues obviamente las generaciones de nosotros vamos aumentando y va a llegar cierto punto, en el 2050 se hace este cálculo, empezando desde 2030, ya hace 5 años, dentro de 5 años, va a empezar a haber mucha cantidad de adultos entre sus 50, 60 y obviamente ya para arriba. Entonces, ¿cómo van a estar las necesidades en salud? Pues obviamente van a aumentar mucho. Claro. ¿No? La profesión del futuro es la gerontología y la geriatría. Ay, así es. Y eso me lo dijeron a mí cuando estaba estudiando. Yo egresé oficial hace 2 años, o sea, imagínate, son como 7 años. Y desde esos 2 años, o desde la pandemia, creo que marcó un antes y un después también en la atención en salud. Y justo es que o sea, si va a haber mucha cantidad de personas mayores, no solo es la cantidad, cómo van a ser atendidas. Totalmente, güey. Desde cualquier nivel. Eso me preocupa, ¿sabes? La verdad, porque siento que todavía, al menos en México, todavía no se está hablando tanto de, o sea, en las elecciones de que hablaron del agua, hablaron de las desigualdades de género, pero en ningún momento se tocó, bueno, creo que no, o sea, hasta donde yo me quedé, solo estos se tocó debates como la parte presidenciales. de las pensiones, cuando es solo uno de los problemas que giran alrededor de... Entonces, creo que falta todavía hablar de esto mucho y con urgencia, Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué otros ejemplos tú has visto en consulta o en con pacientes, pues, que te han impresionado bastante, ejemplos, obviamente, edadistas. Claro. Uno de los con los que quiero empezar es la demencia senil. La demencia senil no existe. ¿Por qué? Existe el deterioro cognitivo leve y una demencia. La demencia son diferentes tipos de enfermedades que se desarrollan a lo largo de la cognición de una persona. Entonces, cuando muchos, actualmente a mí sí me ha llegado a escuchar que les dan diagnósticos de demencia senil, es que se asume que con este término todas las personas mayores en el envejecimiento van a desarrollar demencia. A eso se atribuía antes, porque no había tantas investigaciones, porque no había tantas especialidades en geriatría, etcétera. No había como esta investigación alrededor de gerontología y así. Entonces, en la actualidad, ese término no debería de ser ocupado. Sin embargo, sí es muy común que lo sigan ocupando como diagnósticos médicos. Y ¿sabes qué? Un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o de alguna demencia lo tiene que dar un neuropsicólogo o alguien especializado, un geriatra, porque se hacen pruebas alrededor de ello y también perder la memoria tampoco es normal en el envejecimiento y se relaciona mucho porque justo empiezan a haber estas pérdidas de ya no sé en dónde estoy, ya no sé quién eres tú, ya no sé, se me olvidaron las llaves, ya no las encuentro y están acá al lado de ti, etcétera. No son como justamente esos pequeños destellos de que algo cognitivamente está pasando. Y uno, se normaliza y es normal por la edad, porque ya es grande y obviamente por eso pierde la memoria. Y 2, si van a algún diagnóstico le dicen demencia senil y al decirle demencia senil lo asumen como que los médicos de que pues ya está grande. Ajá, es normal, ya tiene demencia senil, ya. En vez de atacar la enfermedad y atacar el Sí, sobre todo porque, ¿no? Mira, cuando hay un deterioro cognitivo leve es que hay cambios en las habilidades cognitivas, memoria, atención, lenguaje, etcétera. Y cada una de ellas se relacionan, pero tienen comportamientos diferentes. Entonces, cuando hay un deterioro cognitivo leve, pues obviamente es donde más puedes intervenir y más puedes prevenir en ese sentido de que no avance o evolucione alguna demencia. Sin embargo, por ejemplo, un tipo de demencia es la del Alzheimer.
Entonces, que es la más común y la que más conocen las personas, ¿no? Entonces, cuando hay alguien de Alzheimer, ahí sí hay una principal pérdida de memoria, pero también está una demencia, por ejemplo, la frontotemporal, que es cuando les dan muchos infartos cerebrales, EBCs, por así decirlo, pues obviamente hay partes o regiones del cerebro que se van dañando y afectan principalmente la parte de aquí del cerebro, que es el comportamiento, el lenguaje. Entonces empiezan a haber muchas alteraciones, que es otro tipo de abordaje y de tratamiento y de atención al que es del Alzheimer. O, por ejemplo, por Parkinson, que es más físico, pero con el paso del tiempo también cognitivamente empieza a haber diferentes pérdidas. Y es otro abordaje diferente porque es otro origen de la enfermedad. Entonces, al generalizar todos ese tipo de padecimientos cognitivos en solo demencia senil, pues la persona no tiene un buen abordaje, ni la persona, ni la familia, ni los cuidadores, porque todo se relaciona. Y todos seguimos creyendo que la demencia senil es solo esa pérdida de memoria o algo que se relacione solo como que con ese estereotipo, y pues obviamente las personas no tienen un buen manejo, por así decirlo. Sobre todo integral, ¿sabes? Porque eso es muy, muy, muy importante. Eso es súper interesante y qué bueno que lo estás mencionando porque justo, de hecho, no me acuerdo quién me dijo, pero que en 2019 le dijeron que era demencia senil. O sea, en 2019, hace 5 años, ¿no? Sí. Y seguramente sigue existiendo, ¿no? Hasta la fecha que te den el diagnóstico de demencia senil. Pero es súper importante lo que dices porque sí, claro, de esa forma, ese es un gran ejemplo de edadismo en la salud. Porque, bueno, por ser una persona mayor, es demencia senil o demencia de viejos, por llamarlo así, ¿no? Entonces, en vez de tratar la enfermedad, es como la ginecología, o sea, han habido durante siglos los hombres han sido ginecólogos, entonces por eso hay tan poca información acerca de las vulvas. Claro. Entonces, lo mismo, o sea, creo que hay muy poca información acerca de las personas mayores porque pues justo se les cataloga, se les pone en un rincón, se les etiqueta y de esa forma pues hemos perdido tiempo en atacar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el bla, 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 ¿no? Qué bueno que mencionas eso, pero sí, un gran ejemplo. Entonces, recuerden, amistades, la demencia senil no existe. Existen las demencias diferentes, pero no la demencia senil. Gracias. Y de ahí vamos a abordar nada más, recordarles varias cosas. Si son pérdida de memoria y ven que es constante, acudan con algún especialista en geriatría que los pueda atender. Y 2, si ya fueron a alguna especialidad y a lo mejor era geriatra o no, y les dijeron que era demencia senil, es red flag, y por favor busquen otra opción. Busquen otra opción porque su familiar o ustedes mismos, no sabemos si hay alguien mayor viendo esto, debe de tener un buen diagnóstico y claro que lo pueden tener. Entonces vean otras opciones, tienen muchas opciones a la mano, pueden buscar en Google, en Facebook, en Instagram, por ahí donde ustedes busquen y quieran, y créanme que van a encontrar una muy buena opción aparte de eso, porque sí, necesitan un buen abordaje y no normalicen ese tipo de términos. Totalmente. Tampoco. Sí, creo que sí es una gran red flag esto de que alguien tenga demencia senil. Entonces, opción número 1, huir. Ajá. Opción número 2, huir y decirle, actualízate, carnal. O sea, porque te estoy diciendo, o sea, finalmente, no sé, como de que puede que en su escuela, o sea, porque finalmente el área de la salud está bien. En todos lados. Y también está, sí, ahorita vamos a hablar más de eso, pero sí está muy... Sí, como pero... concreta en eso, sí. No, y sí estaría, pues a lo mejor no quemar, pero sí, o sea, estar pendiente como, oigan, nada más ahí cuidado cuando vayan a una consulta por ahí. Justo. Sí, a mí la verdad es que no solamente en esto, sino en todo, me gusta decir como lo que... Voy a sonar muy intensa, la verdad, pero es que soy una persona muy intensa. Pero me gusta llamar, o bueno, como llamar en alto, como hacer que la gente vea lo que no está bien. Como de que en mi gimnasio la otra vez pusieron como de, quejas y sugerencias, ¿qué quieres que cambiemos? Y yo como de, así de que les escribí un texto gigante como de, no hay entrenadoras, los equipos no sé qué, porque hay puros empleados y no hay empleadas, o sea, que puse todo lo que no está bien, porque de esa forma puede que estos cuates, pues sí, claramente son puros hombres los que están ahí, entonces ni siquiera saben, ¿no? Que deberían de tener mujeres, o bueno, sí. Entonces creo que también como hablando podemos cambiar las cosas, ¿no? O sea, como de que, güey, no es demencia senil, o sea, yo ya no voy a ser tu paciente, pero...
aguas con eso, porque puede que los siguientes pacientes, o sea, creo que sería también una buena opción, por eso lo puse como opción número 2. Pero bueno, continuemos. Okay. Ahorita que dijiste más o menos eso de como recomendaciones en gimnasios, pues no tiene nada que ver también con gimnasio, pero el otro día hice un video que decía como de justo de los abuelitos, ¿no? Y vamos, ese es otro edadismo en salud que todos, no todos. Y no en salud, en todo, o sea, en películas, en noticias, sí, pero bueno, ahí vamos. Que justo hice como ese videillo de que no, ser mayor no significa ser abuelo. Y en esto el lenguaje importa muchísimo. Y más cuando estás en el trato y la atención de personas mayores. Entonces, en ese post más o menos hablaba de que justamente parte de las primeras consultas o contactos con enfermería, medicina, fisioterapia, etcétera, muchas de las personas o profesionales se refieren a los abuelitos, la abuelita, hola abuelito, ¿cómo está? O, ay, ¿cómo está hoy? Que no sé qué, mi pacientito, ¿no? Entonces vamos a hablar de dos cosas, los abuelitos y la infantilización de las personas mayores, que eso es muy importante. Y muy peligroso. Sí, no. Y justo de esto de los abuelitos, ahorita que decías, en ese post me comentaron, o sea, como que es muy polémico de repente decirle, no le puedes decir o no deberías decirle abuela o abuelo, ¿no? Y como que se ofenden muchas personas, de verdad. Sí. Y justo en eso es que como tú me vas a venir a mí que decir y cómo tratar a mis pacientitos. Y yo, ok, desde pacientitos ya está infantilizando a una persona, es un adulto. Totalmente. Es un adulto, ¿no? Totalmente. Entonces, justo también uno de los primeros como contactos, un ejemplo también muy común es que se empiezan a referir en estas primeras historias clínicas, etcétera, como ¿cómo está abuelita? O ¿cómo está el día de hoy? O a su familiar, ¿no? Entonces, justo también eso es, no todas las personas mayores son abuelos y las personas no se reducen solo a un rol familiar. Totalmente. Entonces, y aparte no son tus abuelos. O exacto. Sea, mis abuelos son mis abuelos, pero no son tus abuelos. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, o sea, yo a mi abuela sí le puedo decir abuela, porque es mi abuela. Exacto. Pero a una persona, no le voy a decir, hola abuelita, ¿cómo está? Sí, ¿no? Entonces, sí, justamente eso. Y creo que eso también es importante. O sea, cuando se trate o aborde con alguna persona que sea independiente cognitiva o físicamente, pues es referirte como, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Si quieres hablarle de tú, de usted, etcétera. Pero de preferencia por el nombre o cómo la persona quiere ser llamada. Y lo que pasa cuando a lo mejor cognitivamente ya hay un proceso y la persona ya no es muy consciente, por así decirlo, de lo que está sucediendo en consulta, pero va la familia o va el cuidador o la cuidadora, etcétera, pues es entonces, ¿cómo le gusta que le digan o me refiera a él o a ella? ¿No? O incluso sí preguntarle directamente, a lo mejor dentro de también esa atención la persona lo dice y entonces es un abordaje más integral, más humano, más empático con las personas y que no es edadista también en estos primeros contactos, ¿no? Entonces eso también es como otro ejemplo que podemos mencionar y que es muy, muy, muy común en muchos lados, la verdad. Totalmente. Y sí, creo que en o sea, al infantilizar, ser edadistas con las personas mayores en una consulta médica, las estamos deshumanizando, güey. O sea, estamos, por ejemplo, a nadie le gustaría, a nadie que tiene menos de 12 años, le gustaría que le digan como, ay, pequeñita. Bueno, yo soy así con mis amigas, ahora que lo pienso. No, pero es diferente, ¿no? Como, ay, bebecita, no sé qué. Con mis compas, con mis amigas, a quien quiero y les tengo muchísima confianza, pero ¿por qué le vas a decir así a un paciente, no? ¿Por qué le vas a decir así a, no sé, a alguien a quien no conoces, con quien no tienes una relación como muy, muy cercana, muy familiar? Claro. A nadie le gustaría que nos hablaran de, oye, pequeñita, no, mira, está por ahí. O sea, no somos bebés, no somos niños. Ninguna persona arriba de 2 años lo es, güey. O de arriba de 15, no sé, no soy experta en infancias, pero no, ninguna persona arriba de aprox esas edades es un niño, es una infancia. Entonces no tratemos a las personas mayores como tal. Que de ahí me gustaría agregar que justamente otro edadismo que también está, no solo con consultas ni nada, pero que también pueden fomentarlo mucho, es las personas mayores vuelvan a ser niños o vuelven a ser como niños. Y justo también de repente, ahí sí me ha tocado escuchar, es que ya déjelo, es que son berrinches de la edad. O sea, ya si le empieza a hacer una escena, pues déjelo, es que recuerde que vuelven a ser como niños. Genuinamente a mí sí me ha tocado escucharlo y es otro edadismo que de verdad es como de agarrarlos de que, uy,
cállate, o sea, de verdad, ¿qué estás haciendo? O sea, pero incluso de propias gerontólogas o gerontólogos. Supongo que sí, es que ahí es algo, un paréntesis, qué bueno que tocas eso, porque justo ya también publiqué como digan, ¿de qué quieren que hablemos? Porque digamos que mi público emergente es obviamente gerontología y alrededores, o más de salud, y justo es lo que decíamos, a mí genuinamente no me enseñaron que era edadismo en la universidad, y a lo mejor también tiene que ver generacionalmente que no era tan relevante, por así decirlo, en la universidad que no lo enseñaran, pero ahora yo lo vi y es como de, ¿por qué no nos estaban diciendo esto? Entonces, genuinamente hay dos casos, ¿no? Dos posibilidades, es de que una no tienen el conocimiento y no lo hacen intencionalmente porque no había herramientas para saber más, y la otra es que sí sepan y que lo sigan replicando, y ese es el verdadero problema. Totalmente. Entonces, yo aquí la verdad es que le doy mucho reconocimiento a Gafas Plateadas porque con ellos tuve mis primeros acercamientos de edadismos. O sea, porque si yo no hubiera tenido ese acercamiento digital a través de redes sociales, pues yo no sé genuinamente cómo estaría abordando estos temas ahora, ¿sabes? Entonces, justo desde conocer, y las redes sociales ayudan muchísimo. Entonces, sí puede haber personas, hasta gerontólogos, que pueden decir eso, pero quiero confiar en que no tenían el acceso a la información y pues se veía muy normalizado en la atención, que pues ahorita lo siguen replicando, pero si tienen el conocimiento y lo siguen, ahí sí es, amigo, ya, bye. Sería muy interesante hablar con alguien, no sé, hoy 2024, casi 2025, hablar con alguien director de X escuela de gerontología para ver cuál es hoy su plan de estudios. Ay, no, mira, ni me toques ese tema, ni me toques ese tema porque yo siempre ando de que ahí, o sea, de verdad que yo en mis redes es como de, güey, actualicen su plan de estudios. Sí. O sea, el plan de estudios que yo tengo son 7 años que egresé y no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Y es lo que yo siempre me ando quejando, eso sí, ando funando ahí. No, respecto a que hay muchas áreas cuando sales que no te la enseñan tan bien o como debería, y que pues cuando sales es como digo, güey, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque no tengo las herramientas necesarias. Claro. Y desde el lenguaje es algo muy importante. Entonces, sí estaría interesante, pero créeme que al menos en mi universidad, y yo, al menos en mi universidad, según yo no. Funando la universidad. Yo, bien quemada, y yo, Te quitamos el título, ni no. Anulo, no se puede. No, pero sí, justo, según yo, no ha habido ninguna actualización. Sí, y créeme que no soy la única, porque docentes con los que me he acercado de otras generaciones que son profesores en las universidades que también lo piden y es necesario, pero no ha habido ninguna actualización. No, está cañón. Quería tocar otro tema que también me parece súper importante, que no tiene que ver tanto, o sí. No, ¿de qué? Creo que no. Bueno, ya me corregirás tú si estoy equivocada. Pero según yo no tiene que ver tanto con la gerontología, más bien como con la salud en general. Pero que también es un ejemplo de edadismo. O sea, si mi abuelita se cae y se lastima la rodilla, pero va hasta dentro de 3 meses a checarse porque pues, lo dejó, puede que cuando llegue a consulta le digan, es que ella está grande, son achaques de la edad. Y tal vez mi abuela no, como que ni siquiera supo que fue por la caída que tuvo, o sea, tal vez como que no hizo la conexión de, me duele la rodilla porque hace 3 meses me caí, pero lo dejó, simplemente dejó que creciera el dolor y no recuerda, o sea, como que no hace la conexión de esta caída. Y por no tratarla, pues es que te duelen las rodillas cuando ya eres mayor. Entonces, son cosas de la edad. Y por no tratarla como una persona, como un humano, como cualquier otro, esta persona va a tener dolor en la rodilla durante toda su vida porque no le están tratando un síntoma que fue, me caí hace 3 meses y me lastimé, ¿no? Sí. Entonces... Pues ahí sí se relaciona, es que en general gerontología, como es el estudio del proceso de envejecimiento, nosotros abordamos desde todas las áreas, que es el área física, el área biológica, por así decirlo, el área psicológica, que va desde lo cognitivo y lo emocional, abordamos el área social y hasta el área espiritual, y todos para nosotros, como cuando tenemos esos primeros contactos con personas o trabajamos con ellos, es abordarla de todo, o sea, ver cómo se relaciona de cierta manera todo. Y relacionando a ello es que sí, justo cuando vas a un abordaje con alguien especializado, es que justo, en general yo creo que eso está en medicina y enfermería, es tuvo algún accidente, tuvo alguna caída o algo que tenga que ver relación, o cómo empezó el dolor, en la escala del dolor, cuánto le duele, del 0 al 10, etcétera. Pero sí, hay muchos que normalizan el dolor
Claro. Por ser parte de la edad. Y, por ejemplo, si nos vamos a, en este caso que fuera fisioterapia, pues obviamente también no hay mucho abordaje geriátrico en ese sentido, porque esa es como la especialización que también tienen, respecto a cómo tratar a personas mayores y cómo el cuerpo también va cambiando, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, fue de la caída, pues obviamente ahí se tendría, lo ideal sería obviamente hacer este abordaje de ver cuáles han sido sus antecedentes de caídas, de alguna fractura, de alguna operación, etcétera, y entonces a partir de ahí empezar a hacer esta rehabilitación de la marcha, etcétera, o del dolor. Entonces, sí está muy normalizado esto de que es normal por la edad, que ya le va a pasar, pero si no está como especializado, pues obviamente eso puede seguir evolucionando, y ahí ya, por ejemplo, la persona ya tiene una marcha diferente, tiene el dolor constante y pues obviamente esto puede limitar hasta sus actividades sociales. Totalmente. Que ya no quiera salir a comprar algo porque ya no puede, porque le duele bastante, porque tenga otra caída y entonces por el envejecimiento pues obviamente la parte ósea va cambiando, ¿no? Entonces pues puede haber otra caída, puede haber una fractura más grande, puede limitar a la movilidad y entonces llega al aislamiento, a la depresión, a la ansiedad, a un deterioro cognitivo. Entonces sí es un abordaje que aunque parezca muy pequeño una caída, quien trate con personas mayores y tenga en sus antecedentes, o esa es una recomendación, o sea, preguntar si tiene antecedentes de caídas o no, si se hizo alguna rehabilitación, si lleva algún tipo de ejercicios, de medicamento para el dolor, etcétera, y de ahí es una banderita amarilla de que es constante vigilancia, porque entonces puede haber otra segunda caída y ya no sabemos si la persona se va a recuperar de eso, ¿no? Entonces sí es muy, muy, muy importante ese tema. No normalizar el dolor y sí, estar al pendiente de que si hay alguna caída en cualquiera, sea enfermería, fisio, geria, lo que sea, o en general que no sean especialidades en geriatría, que sí estén al pendiente de esa banderita amarilla que ya pasó ahí. Me gustaría ahora sí pasar a unas preguntas que nos hicieron por internet. Vida Velázquez pregunta: ¿hay procesos más humanos que solamente empastillar y recetar medicinas? Muy buen tema. Dentro de geronto y de geriatría hay un síndrome geriátrico que se llama la polifarmacia. Cuando una persona toma más de 5 medicamentos al día. Yo he tenido pacientes... Polifarmacia. Ok. Polifarmacia, o sea, múltiples medicamentos al día. Sí. Yo tuve una paciente que tomaba 14 medicamentos al día. 14 medicamentos. O sea, imagínate la cantidad. En primera... ¿cómo es ahorita la parte digestiva? Porque obviamente absorber y que hay choques entre los medicamentos, etcétera. Y es un caso de que pasan muchas personas, el consumir muchos medicamentos. Es obviamente por el estilo de vida, las patologías que tienen, etcétera. Pero cuando van justo con un geria, por ejemplo, ayer que fui con un caso de Alzheimer, es que él tomaba al inicio como de 8 a 9 medicamentos. Y cambiaron de geriatra, la familia decidió cambiar y le quitó. El propio médico dijo, es que estos solo son como tipo preventivos, vamos a quitarlos solo para enfocarnos en los que sí necesita la persona. Y ya pasó de 9 a 5 en el día, que son muy buena cantidad. Ya es polifarmacia porque son más de 4, pero es algo que también se tiene muy normalizado. Justo como pues es que le duele algo, medicamento. Que puede a lo mejor haber otro tipo de alternativas para ello, ¿no? Para el dolor, fisioterapia, a lo mejor otro tipo de terapias ahí, para esta parte del dolor, etcétera. Pero que justo cuando no se tiene este abordaje de atención integral en personas mayores, pues lo siguen haciendo y lo siguen fomentando. Cuando son médicos, especialmente porque son quien puede recetar, o neuropsiquiatras, psiquiatras, etcétera, es que justo llevan, cuando es con personas mayores, pues el cambio, si el proceso de envejecimiento tiene cambios normales por la edad. Eso sí, hay algunos que son normales, ¿no? Pero justo tener conciencia de que va cambiando el cuerpo por algunas cosas y que este medicamento va a tener otro tipo de función en una persona mayor, que no es lo mismo que en una persona joven, como no es lo mismo en una embarazada. Justo al tener esa conciencia hace que sea una mejor prescripción de los medicamentos. Y claro que hay muchas más alternativas que solo los medicamentos cuando se trata de personas mayores. Entonces puede haber algún tipo de, por ejemplo, ejercicios físicos, algunas rutinas, a lo mejor también, si hay algunos que decidan tomar medicinas alternativas, pues también es válido, ¿no? Porque justo eso es como un dilema entre, de repente, medicina o todo lo de salud, que sí, que si no se aceptan, que no sé qué. Al final de cuentas, si tu paciente o la persona
está tomando la decisión consciente de que a mí me gusta la medicina tradicional china, es mejor llegar a un acuerdo. O sea, a mí sí me gusta llegar a un acuerdo de yo en primera, si le digo, ay, es que no puede. No debe de hacer eso tampoco. O sea, la persona, a mí sí me reclamarían de, pues, que tú, ¿por qué me estás viniendo a mí a decir qué hacer? Cuando está consciente de que quiere seguir con esa práctica. Mejor es llegar a un equilibrio de que, vamos a ver qué está tomando, cuáles son los ingredientes de esas gotitas, porque eso también es muy normal con personas mayores, a veces en México y de manera social, es que obviamente tienen ese tipo de tomas, que no es lo ideal, pero que de la vecina le recetó algo para el dolor, que son gotitas y ni sabe qué es. Okay. Y que a lo mejor con otra enfermedad, por ejemplo, si tienen diabetes o hipertensión, pues a lo mejor tiene otro cambio y lo va a hacer empeorar en vez de mejorar. Que también es muy normalizado eso en México, el que también nos automedicamos y eso es otra cosa. Pero justo mejor llegar a un acuerdo entre si estás tomando esas gotitas, a ver qué tiene sus gotitas, para qué las está tomando, cuántas está tomando, a ver qué medicamentos le recetaron. Bueno, vamos a irnos por la parte médica, por esto y esto y esto, explicar. Eso también es, creo que, parte importante de los edadismos en salud, explicarle a las personas para qué es, por qué es, cómo es, y si tiene alguna duda o pregunta respecto a ello. Porque creo que también no se hace, solo es como, ay, pues aquí está su receta, son este y se la va a tomar esta y esta y esta hora. La persona, pues, a veces tiene dudas genuinas y no las pregunta, o dos solo lo sigue, y pues no, a lo mejor ni idea, ¿no? Ni sabe para qué está tomando eso. Entonces creo que también esa es una recomendación de prácticas antidadistas y acorde a personas mayores, es genuinamente explicarles, sin infantilizar, y si tiene la familia, la cuidadora, pues también, porque entre más comunicación haya alrededor de la persona, mejor va a ser el abordaje de la persona. Que también a veces no me gusta decir paciente, sé que es a veces mucho de los términos, porque también deshumaniza a la persona, ¿no? Entonces decir solo, pues el paciente, eso sí es muy común, el paciente de la cama 20, la paciente de la cama 19, ¿pero cómo se llama? Sí, es verdad. Es una persona. Es verdad. Es una persona, entonces justo también, otra recomendación, es justo, o sea, mejor sí referirse, pues, por ejemplo, entre nosotros como de salud, ok, sí ubicas más rápido al paciente de la cama 20, pero la paciente de la cama 20, la señora María, tiene esto y esto y esto y esto y esto. El paciente de la cama 5, el señor José, tiene esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, como que justo también ir a lo mejor haciendo esos pequeños cambios en el lenguaje, que mejoran, es muy importante, que mejoran muchísimo la atención y el abordaje de cualquier persona en la parte de la salud. Totalmente, sí, me encanta eso. Y creo que ya tenemos como 2 ejemplos de cómo cambiar el lenguaje, ¿no? Como, bueno, 3, lo del abuelito, abuelito, abuelita, esto que acabas de decir como de, pues es algo que últimamente, en los últimos años he escuchado, ¿no? Como, por ejemplo, en vez de decir los desaparecidos, las personas desaparecidas, ¿no? Ese tipo de cosas, creo que son muy importantes para, pues sí, como para el lenguaje. En vez de decir la paciente de la cama 20, decir la paciente María Juárez. Creo que sí es muy importante. ¿Y qué otra cosa dijimos hace rato del lenguaje? De la infantilización. La infantilización. Que no vuelven a ser niños, que no hablarles condescendiente, que no hablarles con términos diminutivos. A mí también sí me ha tocado, y esa fue no se me olvida, en una psiquiatra psicóloga, que justo era, hola madrecita, ¿cómo está? Es que también creo que el madrecita es como muy muy mexicano. Muy mexicano, sí, y de cierta generación también, unas generaciones los tienen súper arraigado, pero sí creo que ya se tiene que ir como, lo tenemos que sacar ya. Sí, no, o sea, yo creo que es que, mira, mientras a la persona esté de acuerdo con que te refieras a ello, está bien, pero que la persona decida, por ejemplo, en eso regresamos tantito a lo de los abuelos, es que hay personas mayores que no son abuelos porque genuinamente o nunca tuvieron hijos, decidieron no tenerlos, no se casaron, o tienen hijos y no tienen nietos. Claro. Y ya no es abuela simplemente por ese hecho. Exacto. Y hay abuelos que no son personas mayores. Hay abuelos de 45 o 50 años. Sí, entonces desde ahí es como de cambiar el lenguaje en ese sentido. Y también justamente una señora mayor justo comentó esa publicación, era de yo soy persona mayor, tengo hijas, pero no soy abuela y no quiero que me digan abuela. Entonces justo es como de estos pequeños cambios de que, a ver, es que me encanta. Tienen que ir escuchando también a esas nuevas generaciones, y hablar de estos temas no solo cambia la perspectiva de cómo atienden a las personas o los pacientes, sino las propias personas mayores se empoderan al decir, güey, claro, yo no soy abuela, yo no quiero que me digan abuela. Claro. Por ejemplo, a mí sí, en un futuro que me lleguen a decir abuela, güey,
vete por allá bien lejos, ¿qué te pasa? O sea, neta, Sí, genuinamente, alguien ¿no? que no sea tu nieto o tu nieta. Sí, totalmente. Sí, la neta entonces hace Sí. muchos cambios, no solo para quien se refiere a ellos, sino ellos mismos, o ellas mismas, o ellos mismos, pueden ver como esa parte. Y algo importante también que dijiste personas, sí, antes se utilizaba mucho tercera edad, adultos mayores, pero, por ejemplo, tercera edad, y eso lo aprendí también con gafas, es que se refiere más como a esta parte de tipo de objetos o cargas, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase. Entonces eso ya va bajando en niveles a las personas. Y la parte de adultos mayores, eso también lo aprendí justo como en internet, de un seminario, es que cuando dices adultos mayores también tiene una connotación muy masculina a hombres. Entonces, el decir personas mayores incluye a mujeres, a hombres, o a lo mejor no binarias. Y que existen. Eso también es bien importante, visibilizarlo, que existen en la vejez, que están pasando con el envejecimiento y que la atención en salud en cualquier lado se tiene que reconocer también ello. Entonces, el decir personas mayores, a mí me gusta mucho mejor personas mayores a partir de eso que aprendí, porque dije, güey, claro, así puedo incluir a todos, a todes, si es necesario. Y pues ellos también se sienten como más identificados al solo decir adultos mayores, pero está bien pasable, adultos mayores. Sí, creo que esto es muy importante porque muchísima gente me ha mandado mensajes como de, oye, pero ahora ¿cómo se dice? No sé qué. Y sí, qué bueno que estás tocando esto porque sí, entonces tercera edad ya no lo decimos, ya está como de que se dejó de usar en los 80s ya. Adultos mayores... Pues pasable. Si eres hombre, aceptable solo tener consciente que tiene una connotación más masculina. ¿Por qué? Por si no quedó claro, porque es el adulto, no la adulta o le adulte, ¿no? Entonces, adultos mayores agrega solamente a los hombres, ¿no? Está en masculino, entonces sí, mejor personas mayores. Sí, qué bueno que estamos tocando estos temas. Yes. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta que me mandaron. @sana colita de rana. Me pregunto, ¿qué hay de... Me imagino que es recién egresado de medicina, pero cuando eres joven y recién egresado, la gente duda de tu conocimiento. ¿Qué has visto de ahí? Cuéntame. Ese es un edadismo que se va más hacia nosotros como jóvenes, ¿no? También dentro de atender a personas en general. Pero si nos vamos ahorita a personas mayores, sí también me ha tocado es que como una niña como tú me va a venir a mí qué hacer. O sea, que me vas a tener que decir qué hacer o no, ¿no? Entonces también va mucho en justo porque me ven más joven, porque me veo más chica, porque no me veo tan adulta, a lo mejor como a diferencia de otras personas. Y que eso también es muy común que pasa en la parte de las personas mayores, ¿no? Entonces, o en la parte de medicina. Creo que la parte de hospitales, medicina, etcétera, sí están muy marcadas las jerarquías entre es que yo soy residente 3 y tú el 1, ¿cómo me vas a venir? Hay mucha violencia y hay mucho maltrato también en general con la atención hacia nosotros como estudiantes y jóvenes. Y me gusta mucho justo que tengo amigos, amigues de muchos lados de salud, porque justo es de que, güey... ¿Qué les pasaba? O sea, ¿por qué me vienen a mí? O sea, de verdad me he enterado de prácticas, de comentarios, de maltratos. Es como de, güey, ¿qué te pasa? O sea, estoy aprendiendo. Sí. O sea, estoy aprendiendo. O sea, yo de verdad que cuando hablo con amistades que están estudiando medicina o lo estudiaron, yo digo, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se permite? O sea, es 2024, ¿por qué se permite eso? O sea, hay gente que me ha contado que los castigan sin poder dormir, sin poder comer, sin poder ponerse o sea, que no se pueden ir a bañar. O sea, güey, estás estudiando no para usar una computadora y programar. O sea, estás estudiando para atender a gente con enfermedades. Como, ¿por qué te castigarían sin comer, sin dormir? Afectando tu propia salud mental para que después trates con una persona. O sea, yo de verdad creo que sí hay muchísimas cosas que se tienen que hacer desde raíz, o sea, moverse desde raíz en el área de la salud, porque es muy inhumano. Y es que no conozco tanto, pero por lo que he escuchado. Sí. Yo, o sea, a mí no me ha tocado tampoco ninguna experiencia así, pero sí a amigas, amigos cercanos, que obviamente sí les ponen ese tipo de pues no sé, hasta maltratos, es violencia. Castigos, sí, ¿no? Y como también, novatadas. ¿sabes? Y también en la parte de salud mental, en el área de salud en general también está súper, o sea, como que dentro del área de salud
la salud mental no tiene tanta relevancia o es que, pues, güey, tienes que aguantarlo. ¿A poco no aguantas? Qué fuerte. ¿A poco Qué no vas fuerte. a aguantar así? Imagínate que te toque una persona y como de, güey. Qué fuerte. Por eso hay muchos, y ahí sí me tocó una amiga cercana que justo decidió dejar como parte de la carrera de medicina porque pues su salud mental ya no, o sea, estaba muy cansada, ya no podía, ya estaba lejos de su familia, decidió dejarla y era más la exhibición de ¿por qué dejaste de medicina? ¿Por cómo que tu salud mental? ¿No? Entonces sí es como y salud. Ajá. Es salud, es parte, es literalmente. Parte de, sí. Entonces creo que ese tipo de violencia lo he visto un poco más en medicina y en enfermería, pero no dudo que exista en toda la área de la salud. En todos lados, más bien. Sí. Y si nos ponemos como que acá el lente antiedadista, si te fijas es un tanto... o sea, como que tiene rasgos edadistas, porque esta violencia existe primordialmente con las personas recién egresadas, o sea, con las personas jóvenes en su mayoría, ¿no? Que también hay personas recién egresadas de diferentes edades, pero en su gran mayoría son personas en sus 20s, ¿no? Entonces, sí, también es una gran manera de edadismo, porque es como, bueno, tú estás chavito, estás aprendiendo, te falta mucho. O también, por ejemplo, a mí lo que no me gusta es el término generación de cristal. Uy, me choca, de verdad, y mis papás me lo han dicho a mí, no manches, mamá. No, entonces, a mí no me gusta genuinamente porque, a ver, güey, yo no soy de cristal porque te estoy diciendo que no me gusta que hagas eso y no te lo estoy permitiendo. O sea, en cualquier área, lugar, etcétera, ¿no? Entonces, justo como que el decir, ay, es que ya no aguanta nada. Eso sí me ha escuchado, hasta de personas mayores me ha tocado escucharlo. Es que estas generaciones ya no aguantan nada. Ya no las hacen como antes. Eso sí me ha tocado escucharlo. Ese es un edadismo que se va más hacia los jóvenes. Y justo también apenas vi un término ahí también de gafas. Le voy a dar el reconocimiento porque la verdad me gusta mucho. Es chido. Que justo que decía, hasta el término edadismo es edadista, porque ¿por qué se va más a una parte de la población que la otra? Y claro, nosotros como jóvenes también nos pasa muy seguido y también eso creo que está muy normalizado, más normalizado el que tú como joven te falta experiencia y por eso no te doy el trabajo, por ejemplo, de vacantes arriba de 27 años, si no tienes 27 ni apliques porque no te voy a aceptar. Entonces justo que sí también es eso como de que está parte de la sociedad en cualquier lado y que también es obviamente una parte edadista hacia nosotros como más jóvenes. Yo he optado algunas veces por genuinamente no decir mi edad. Y yo no porque no tenga problema en decirlo, porque tengo 25 años, no tengo problema en decir ello, pero es de repente si yo detecto de repente con familia, cuidadores o las propias personas, ¿tú cuántos años tienes? Pero como que ya vas sintiendo el tonito. 40 para que te traten bien, güey. Ya vas sintiendo el tonito de por dónde va la pregunta, ¿no? Sí. Ahí entonces como de, hay como la típica desviar, ¿no? Pues, ¿cuántos años me ve? Sí. ¿Cuántos me calcula? No, pues sí, más o menos un acercado. Entonces a lo mejor puede ser un medio tip, no sé si bueno o malo, que pueden ocupar, pero híjole, pues así la familia te reconoce reconoce un poco, la propia persona te reconoce un poco en el que, pues, sí soy joven, pero pues tengo el conocimiento. Perfectamente, claro. Ajá. O sigo aprendiendo y eso también está chido. Y todas las personas seguimos aprendiendo. Claro. O sea, no es exclusivo de los jóvenes. Exacto. Así como el ginecólogo que lleva 50 años haciendo lo mismo, pues también tiene que aprender cosas nuevas, ¿no? Que la copa menstrual, que los hombres trans, que las personas no binarias. Entonces, sí, o sea, todos seguimos aprendiendo. Sí, claro, entonces eso también es importante. Sí, pero... Ay, ¿qué te iba a decir? Ya sé que iba a contar una anécdota. No una anécdota, güey, pero ahorita me acordé de algo. A mí me encanta Friends, la serie. Pero bueno, o sea, genuinamente me encanta. Es lo que veo así cuando me quiero sentir como a gusto. Es mi comfort show, ¿no? Y justo hay un capítulo en el que Phoebe va a tener bebés y su médico como que por algo no pudo ir, entonces llega un chavito, pues no sé, me imagino que sí, recién egresado, pero que podía con la chamba, ¿no? Y Phoebe acá de que, no, tráeme a alguien más grande, ¿cuántos años tienes? No, yo no te quiero a ti, no sé qué. Y se empieza a poner bien loca porque el doctor que le iba a atender era muy joven.
Y el otro día lo vi y fue como de, Phoebe edadista. Y Phoebe es la más chida, es uno de mis personajes favoritos. Yo llamo Phoebe, sí. Sí, pero es que también va justo como esa parte de estaban en los 90s. Sí, había muchas cosas normalizadas en televisión, claro. violencia, maltrato, Demasiadas. machismo, muchísimas cosas, ¿no? Total. Pero sí es cuando ahorita ya teniendo esta conciencia, por eso es importante Sí. hablar de edadismos, porque teniendo esta nueva conciencia es, güey, claro, no lo voy a volver a hacer, o no me la van a volver a aplicar, Claro, ¿no? Entonces, claro. Y de cualquier edad. De cualquier edad. Totalmente. Una pregunta de Viridiana. Neurodivergencias en la vejez, lo cual me parece muy interesante, güey, porque sí, como que piensas en TDAH, piensas en autismo y piensas como, sí, jóvenes, ¿no? 20añeros. Pero pues también hay personas en la vejez que tienen neurodivergencias, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Qué quieres decir? O que van envejeciendo, ¿no? Que creo que ya tienen un diagnóstico. Pues es que creo que se relaciona mucho con la salud mental. Antes no se hablaba de salud mental o desgraciadamente se tenía muy normalizado el no hacerle caso a algo de depresión, algo de ansiedad, etcétera, porque también se era muy a la edad. Algo importante de ahí. Es que también otro edadismo que también es muy común, es ya porque está grande, está triste y está deprimido. Y es normal que se deprima por el paso de edad, y es normal, pues ya tu abuelita tiene 70 y está deprimida, pues ya es normal, déjala, es parte de la edad. No, también un abordaje en depresión, en ansiedad, etcétera, es una gran responsabilidad y es un gran cambio poder diagnosticar a una persona mayor con eso, ¿no? Entonces también es otro edadismo muy normalizado en cualquier lado. Y referente a lo de las neurodivergencias, a mí no me ha tocado ningún caso aún que sepa, es que es eso. Es que justo, porque creo que hoy es mucho más normal decir como, güey, es que se me van las cabras y como que, no sé, o me siento muy extraña en espacios con mucha gente, lo que sea. Como que ahorita por redes sociales es súper común escuchar que gente de mi generación, de la tuya, lo que sea, hablamos mucho de eso, pero a una persona de la generación de mi mamá o de mi abuela, pues no, o sea, no creo que les sea tan fácil, no a todas las personas, hablamos de la generación, no de la edad, pero sí no creo que a todas las personas de su generación les sea tan fácil decir como, posiblemente tengo déficit de atención, ¿no? Es más, ni siquiera saben qué es el déficit de atención. Yo tampoco sé qué es eso, más que por videos que he visto en TikTok, ¿no? Pero puede que también sea un poco por generacional. Sí, claro, sí. Yo creo que a mí ahorita no me ha tocado ningún caso que sepa, justo por la falta de información, por la falta de diagnósticos, que también ahorita que lo dices, también hay que ser responsables en lo que se comparte en redes sociales, ¿no? Porque ya todos de repente nos asumimos una enfermedad y es como, no, güey, vea que te diagnostican. Claro, eso también es importante, ¿no? O entonces, por ejemplo, no, pues es que la abuela a lo mejor tiene TDAH y tú, pues, güey, ¿cómo sabes? Es que lo vi en TikTok. No, tampoco, ¿no? Sí, entonces justo hay que ser como responsables en ello, pero sí en personas mayores yo creo que sí va más generacional en tener acceso a información, a hablar de salud mental y tener diagnósticos o personal especializado que pueda hacer este abordaje más integral y correcto. Totalmente. Y antes de pasar al siguiente tema, quería regresar un poco a lo que comentabas de la depresión y la ansiedad. O sea, es que parte del edadismo es que pensamos a las personas, o sea, el edadismo nos hace que pensemos en las personas mayores como no personas, como despersonalizarlas, deshumanizarlas. Entonces decimos como, claro, está deprimido porque ya es grande, siente ansiedad porque ya es grande, o no siente ansiedad, más bien, ¿no? Está exagerando. Todo lo que está pasando es porque ella es una persona mayor. Pero si nos quitamos estas ideas edadistas que nos han metido todo el tiempo desde que nacimos, las personas mayores son personas, como tú, como yo, como un niño de 7 años, como una persona de 28, como una persona de 53. Todas somos personas sintientes. Entonces, sentimos tristeza profunda en algunos momentos, sentimos ansiedad. Hay personas que tienen diagnósticos de estas dos. Y no es por la edad, no es por su edad, es porque, pues, así es la persona, punto. Así como mi amiga Juanita tiene ansiedad no porque tenga 30 años, sino porque tiene ansiedad, ¿no? Sí, hay muchas como connotaciones que van hacia la edad, ¿no? Entonces sí, justo es como hablar de esto, por eso es muy importante, porque justo te hace decir como de, güey, claro, y no necesariamente lo relacionas ya a la edad.
Total. A la vejez, a la juventud, a la infancia, etcétera. Ya no solo lo relacionas a eso, sino a la persona de cualquier edad que pueda estar pasando. Si hay algo que hay de sospecha de algo, pues claro, mejor vamos a ver un abordaje especializado y a ver qué es lo que está pasando y a partir de ello, pues ya empezar a trabajar desde otra perspectiva. Totalmente, totalmente. Oye, ya para ir cerrando, siempre me gusta terminar como con esperanza, como con ¿qué podemos hacer, no? Claro. Entonces, antes que nada, ¿cómo ves el futuro? Obviamente, hablando de estos temas, ¿cómo ves el futuro? Ay, ¿cómo veo el futuro? Ok. Viéndonos optimistas. Sí, yo le veo mucha... Me encanta. Sí le veo con mucha perspectiva chida, porque justo va a haber muchas personas mayores, muchas más de lo que se va. Y creo que a mí me gusta ejemplificar con esto. Analiza tu familia. ¿Cuántos tíos tienes y cuántos años llevan de edad? O sea, ¿qué rango van? Y ve cuántos primos tienes. O sea, claro. Por ejemplo, en el lado de mis ambos papás son 6 y 6 hijos, ¿no? Y cada uno de ellos pues tuvo ya solo 2 o 3 hijos o 1. Ajá. Cuando mi abuela tuvo 6. Sí. 6 y 6. Entonces ya, yo ahorita ya tengo rodeada de adultos que están arriba de sus 40, 50, ya llegándole casi algunos a los 60. Entonces, y de mis primos tenemos 20, 30, pero ya somos cada vez menos cantidad. Claro. Y de ellos que decidan tener hijos van a ser una proporción así chiquititita. Entonces, analicen genuinamente dentro de sus familias cuántos adultos que van ya acercándose a la vejez están en su alrededor. Ahora imagínense a nivel nacional. Entonces, ¿cuánta cantidad de personas mayores va a haber? ¿Y quién va a atender a esas personas? ¿Cómo las van a atender? Y entonces, claro que tú ya teniendo esta perspectiva y este nuevo chip, pues entonces tomar especializaciones, algún diplomado, algún seminario para mejorar esto. Porque al final de cuentas, algo también es que todos estamos envejeciendo. Todos estamos envejeciendo. En este momento. Ajá, no tiene nada de malo, pero justo es como, ahora sí, como un dicho de Awis. Como me ves, te verás, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo ves a tu abuela y qué no quieres que siga replicando en cómo la tratan en consultas o en cualquier lugar? Como tú no quieres tratar a las propias personas y entonces haces esos pequeños cambios para que una sociedad sea menos edadista, más amigable y empática con personas mayores y sobre todo, si tienen, por ejemplo, algún deterioro cognitivo o alguna demencia, ser empáticos, cambiar. No normalizar ya tiene demencia senil, déjalo arrumbado, solo sácalo al sol para tomar el sol, y así, ¿no? Como plantita, porque también ese es un comentario que sí me ha tocado escuchar. No es cierto. Sí, ay, no, qué horror. Sácalo al sol como plantita para que tome el sol. Ay, güey, qué fuerte, qué fuerte. Y eso sí me ha tocado de que así alrededor en una clínica. Se me puso la piel chinita, ¿no? Sí. Qué horror, güey. Entonces justo es como de, güey, no, yo no voy a tratar así a mis personas, a mis pacientes. Claro. ¿No? Entonces justo creo que sí lo veo optimista, creo que hay mucho de que seguir hablando, hay que seguir visibilizando y justo que haya esta parte intergeneracional. Eso es bien importante. Justo porque engloba a todos de cualquier edad. A lo mejor, como decías, un director de algún hospital, pues entonces vamos a hablar de estos temas, vamos a actualizarnos y vamos a hacer un nuevo programa de salud. Que sea atendiendo a personas mayores, que también cambia si es rural, es en la ciudad, etcétera, pero vamos a hacer un nuevo programa. Total. Cómo hacer programas de activación física para mejorar y promover un envejecimiento activo y saludable. Eso es súper importante como en general. Y entonces de ahí las generaciones de nosotros vamos envejeciendo más saludables, más conscientes, podemos atender mejor a las personas mayores, ¿no? Entonces sí lo veo bien, lo veo optimista, hay mucho que seguir hablando, hay mucho que seguir combatiendo a nivel social, porque sí, eso es desde la sociedad. Pero yo creo que ahí va. Hablar de esto y crear estos espacios y a través de redes sociales, que es más fácil el acceso a comunicación, ayuda muchísimo. Totalmente. Entonces, yo creo que sí. ¡Yay! Esperemos que sí, si no, ahí vamos a andar diciendo, no, eso no. Vamos a andar, mano, no te preocupes, o sea, pero yo también quería agregarlo, me encantó esto, nunca lo había pensado como de analiza tu familia, me encantó, es un muy buen ejemplo. Porque justo es una gran manera en la que podemos ver claramente cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Como, güey, sí, de mis 3 tíos, nada más 2 tienen hijos y sí, está, o sea... Entonces, analizarlo. Es que sí, de verdad, no me acuerdo si lo leí, lo vi o solo caí en cuenta de que dije, güey, claro. Sí. O sea, imagínate si tengo 12 tíos que tienen ya 50, 60 y solo somos 6 primos de 20. Sí. Entonces, esto justo nos habla de la importancia de hablar de políticas públicas, en cuidados, en personas mayores, para personas mayores, perdón. De promover un envejecimiento activo y saludable. Promover un envejecimiento activo. De cualquier lado.
eliminar los edadismos no solamente en el área de la salud, edadismos en general, ¿no? Yes. Y si quieres saber, o sea, si te quedaste con ganas, porque ya vamos a cerrar, pero si te quedaste con ganas de saber un poco más de qué es el edadismo, busca, investiga. Hay poca información, pero cada vez hay más. Entonces, busca, investiga, Google, TikTok, lo que sea. Hay muchas maneras de terminar con el edadismo. Creo que esta plática estuvo buenísima porque sacamos como muchas cosas chidas. Y yo también veo un futuro muy óptimo y muy optimista más bien. Y sí, me encantó. ¿Algo más que quieres decir para despedirte? No, pues que sí es importante eso, o sea, como todos estamos envejeciendo y no tiene nada de malo. A veces puede ser un poco abrumador por todo lo que hemos creído alrededor de la edad y de la vejez, pero pues nada, todo está en los estilos de vida. El ejercicio, la alimentación, cuidar tu salud mental, todo está en los estilos de vida. Todo, genuinamente todo. Entonces, pues cuiden su salud física, su salud mental, acudan a los especialistas en las áreas y pues nada, que en general el poder hablar más de esto ayuda muchísimo, te ayuda a ti, me ayuda a mí, ayuda a los demás. Sí. Y ser más eso. Creo que lo que quiero recalcar es que sean empáticos con personas mayores. O sea, de verdad que sean los empáticos, que no importa porque tenga alguna, es que lo que creo que traje muy reciente lo del Alzheimer, que no porque tenga una demencia deja de ser humano. Totalmente. Entonces hay que ser empáticos con las personas, no solo un diagnóstico médico. Totalmente. Porque, gente, para allá vamos. Como queremos que nos traten, tratemos. Ya. Me encantó, de verdad, fue una plática muy chida, güey, me gustó mucho, me la pasé muy bien, creo que fue muy enriquecedora, nos faltó parte 2, sí, se tiene que hacer, de verdad, me encantó, pero bueno, pónganos sus comentarios, si han vivido experiencias así, si tú eres médico, médica, gerontóloga, gerontólogo, lo que sea, ponnos comentarios como de cosas que has vivido, cosas que te gustaría que cambiaran. Funemos personas, no es cierto. No, hay que funar porque luego te la funan, te la regresan, no. Pero manden sus comentarios y también pónganos qué otros temas les gustaría que tocáramos. Muchísimas gracias por escucharnos, sí estuvo bien a gusto la plática. Y antes de despedirnos te queríamos dar un regalito de parte de Bianca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y justo mi mamá acaba de remodelar su cocina, entonces yo creo que le va a quedar. Mamá, mira, su regalo de Navidad. Sí, muchísimas gracias, chicas. No, ¿de qué? Pues sí. Justo para allá vamos. Sí. Y pues hay que ser más empáticos, realistas y más amigables con nuestra edad, sin juzgarnos tanto. Totalmente. Amistades, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente tarde, mañana, noche, lo que sea, a la hora que estén escuchando esto. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.